El atacante llegó a Estados Unidos en 2010 gracias a una lotería de visas para inmigrantes. Tras el ataque del martes, el presidente Donald Trump anticipó que le pedirá al Congreso terminar con este programa de visas en países con bajos niveles de inmigración hacia Estados Unidos. Otro neoyorquino que hizo caso a esta recomendación fue el presidente Trump, quien desde muy temprano hoy aprovechó la tragedia para criticar el programa de visas de inmigrantes y también a rivales políticos, entre ellos al líder de la minoría en el Senado, Charles Schumer. El terrorista Saifullah Saipov llegó a Estados Unidos en el 2010 a través de un programa de visas conocido como de diversidad o la lotería de visas, que busca aceptar a Estados Unidos a inmigrantes de países con poca presencia en este país. Ese programa de lotería de visas otorga unas 50,000 por año y da acceso a la residencia de Estados Unidos. Quienes se presentan a este programa deben haber terminado la secundaria y tener experiencia laboral. Son investigados y también entrevistados. Hay países que no se pueden presentar, como México, Canadá, China o Colombia, porque tienen muchos inmigrantes durante los últimos 5 años, por lo menos 50,000. El programa viene de 1990, legislación aprobada ese año, cuando el ahora senador Schumer estaba en la Cámara de Representantes y fue uno de los patrocinadores de ambos partidos de la ley que entró en vigor en 1995. Pero años después, Chuck Schumer, que pertenecía al grupo de los 8, que pretendía implementar una reforma inmigratoria, fue quien propuso eliminar el programa dentro de esa iniciativa que no avanzó en el Senado. Eso no evitó que el senador demócrata fuera blanco de los ataques del presidente y de otros conservadores, porque dicen es el programa de Schumer. En su mensaje, el presidente dijo: el terrorista vino a nuestro país a través de algo que se llama Programa de Lotería de Visas de Diversidad. Otra belleza de las de Schumer. Quiero un sistema por mérito. El presidente Trump y sus seguidores proponen renovar el sistema y basarlo no en la reunificación familiar como ocurre en la actualidad, sino el de méritos, como por ejemplo utilizan países como Canadá. Pero eso requiere una profunda reforma en el Congreso de Estados Unidos. Entre los requisitos para el mérito está hablar inglés, tener un alto nivel profesional de ingresos y trabajo garantizados, pero ese es un proyecto a largo plazo que exigió el presidente hoy al asegurar que se tiene que acabar la migración en cadena. Y parte de las declaraciones del presidente tienen que ver con este individuo, con el sospechoso de terrorismo y la forma en que llegó a este país, pero también el pedido de cambiar el sistema inmigratorio. Vamos con Ione Molinares, quien estuvo revisando, Ione, lo que dice el presidente contra lo que ocurre, y hay una distancia bastante considerable. Claro, parece que muchas de las cosas que dice el presidente, pues, o no tenían la suficiente información o simplemente, pues, quería presentarlo de la forma que lo hizo, porque la realidad es muy diferente a lo que el presidente ha dicho en términos de cómo funciona y cómo sirve realmente esta lotería de visas. Hoy estoy comenzando el proceso de terminar el programa de lotería de visas. El presidente Donald Trump culpa del ataque a ese programa que utilizó Saifullah Saipov, el atacante en Nueva York, para entrar al país en 2010 como residente permanente. Así que quiero comenzar a trabajar inmediatamente con el Congreso para terminar el programa de lotería de visas. Quiero eliminarlo. Queremos un programa basado en el mérito de la gente que venga a nuestro país. Queremos acabar con la inmigración en cadena. La inmigración en cadena, dicen algunos, es un concepto sin base que impulsan los que quieren frenar la acogida de foráneos. El proceso para que un inmigrante traiga a un familiar es largo y complicado. Si eres ciudadano americano y quieres pedir a tu hermano, tarda 20 años. Y solo en los tangos de Gardel 20 años no es nada. Si quieres pedir un hijo mayor de edad y casado, son 7 años. Si quieres pedir a tu madre y eres ciudadano americano, la puedes traer en 1 año y pico. Si eres residente permanente, no puedes traer a tu madre, no puedes traer a tu hermano. La lotería de visas se diseñó para darle la oportunidad de vivir en el país a inmigrantes de países que no tienen un número significativo de nacionales en Estados Unidos. La Casa Blanca dice que la selección al azar, sin un proceso profundo, es peligroso porque no se sabe quién está recibiendo la residencia permanente. En realidad, el proceso de aprobación de quien es seleccionado es riguroso.
y puede tomar varios años. Pero más llamó la atención que el presidente ofreciera información adicional sobre el pasado inmigratorio de Saipov. Este hombre, o como lo quieran llamar, que vino y trajo con él a otras personas, y él fue el punto de contacto principal, y esto es algo preliminar. 23 personas que vinieron o potencialmente vinieron con él, y eso no es aceptable. Posiblemente se refería a que varias personas usaron su nombre como referencia en inmigración, porque de otra forma es casi improbable, según este abogado. Bueno, únicamente que este señor de 29 años tenga 23 hijos, o 22 hijos y una esposa. Porque, vaya, un residente permanente pide a su esposa y a sus hijos, con tal de que los hijos no sean casados. Antes de sus declaraciones públicas, el presidente insinuó a través de Twitter que el senador Chuck Schumer, hoy líder de la minoría demócrata en el Senado, fue en parte responsable del ataque en Nueva York por haber apoyado la legislación de diversidad en 1990. Pero Trump solo se refiere a la mitad de la historia. Schumer también fue parte del grupo de senadores que creó un proyecto de reforma inmigratoria en 2013 que eliminaba el programa. Fue aprobado en el Senado y nunca vio la luz del día en la Cámara de Representantes. Bueno, también ya hay varias propuestas, una especialmente de dos senadores republicanos, Juan Carlos, que busca precisamente cortar el número de personas que pueden venir con la green card o con la, como se dice, la tarjeta verde de residencia permanente, y de paso es exigir esta inmigración por mérito, pero pues todo eso está pendiente, como muchas otras cosas, de que puedan por lo menos ser consideradas en el Senado y después en la Cámara. Juan Carlos. Y una credencial, un carnet que era de color verde hace muchos años, que ya no lo es, pero lo siguen llamando la tarjeta verde. Muchas gracias, Johnny Molina. Bueno, pues con la última información sobre esta tragedia está Gilbert Vega allá en Nueva York. Gilbert, en lo que ya sabemos es un incidente que el agresor habría planeado desde hace semanas adelante. Gabriela, eso es cierto. Estamos aquí frente a las instalaciones del Consulado de Argentina en la ciudad de Nueva York. Como ya bien sabemos, los argentinos se han llevado la peor parte de esta tragedia. Este grupo de amigos de la escuela que se graduaron hace 30 años, que decidieron celebrar esos 30 años de graduación, atravesaron todo el continente, llegaron hasta la ciudad de Nueva York, estaban en un día de paseo y desafortunadamente se han encontrado con la muerte. Uno de ellos también se encuentra herido. Y eso es lo que está haciendo justamente aquí el Consulado de la ciudad de Nueva York. Está tratando de coordinar con las familias de las víctimas de los 5 argentinos fallecidos, todo lo que tiene que ver pues con los trámites para la repatriación de los cuerpos y obviamente prestar ese acompañamiento a las familias y ayudar a las autoridades en la ciudad de Nueva York en lo que hace referencia a estas investigaciones. La última actualización que han entregado las autoridades, por lo menos la más reciente, pues indica efectivamente que 8 personas murieron, que hay 5 argentinos que también están entre ellos, 2 estadounidenses y una ciudadana de origen belga, que 12 personas fueron llevadas a los hospitales, de ellos 5 al Hospital Bellevue y otros 7 al Nueva York Presbyterian Hospital, y de estos 9 aún se encuentran en el hospital. Ahí los otros 3 se encuentran en condición crítica. En cuanto a Martín Marro, que es el ciudadano de origen argentino, que es el que está herido, pues nos ha confirmado aquí las autoridades en el consulado que se encuentra en condición estable. Él fue trasladado del Hospital Bellevue al Hospital Cornell, que está muy cerca aquí del consulado, y está pues en recuperación. El cónsul hace algunos minutos nos dijo pues que se dirigía a hablar con él, a hablar con la familia. La familia, a propósito, vino desde Boston. Este ciudadano argentino residía en la ciudad de Boston, viajó hasta aquí a Nueva York a encontrarse con sus amigos y pues en ese incidente resultó herido en ese atentado terrorista. Pero lo que resumen las autoridades 24 horas después de este hecho es que la ciudad no se va a amilanar ante este tipo de eventos, que la ciudad está mostrando fortaleza y que a pesar de estos hechos terroristas, pues aquí está la fuerza pública y las autoridades para mostrar esta capacidad que tiene la ciudad de Nueva York. Esto dijo el gobernador Andrew Cuomo a propósito de este tema. El esfuerzo de ayer asesinó a 8 personas, pero este esfuerzo fracasó. El esfuerzo no era asesinar a 8 personas, sino aterrorizarnos, amedrentarnos, y fracasó. Estuvo en lo correcto el alcalde. El desfile de anoche de Halloween fue un hermoso ejemplo del fracaso de este intento.
Y la investigación es el foco también de las autoridades. Lo que ya han confirmado también es que efectivamente se encontró una nota escrita en árabe que decía: el Estado Islámico perdurará por siempre. Lo había escrito este hombre en el vehículo que rentó una hora antes en Nueva Jersey. Este hombre, se encontraron también algunos cuchillos y poco a poco las autoridades pues están avanzando más en la investigación, sobre todo en los antecedentes y en las conexiones que este hombre podría tener, Gabriel. Bueno, pues seguimos pendientes con tu ayuda desde allá afuera del consulado argentino en Nueva York. Gracias, Gilbert Vega. Por cierto que las reacciones del presidente Donald Trump a este ataque han provocado otra cascada de consecuencias en círculos políticos, por varias razones. El presidente culpó al senador de Nueva York y líder de la minoría demócrata Chuck Schumer por el programa de lotería de visas que habría permitido el ingreso del atacante llegado desde Uzbekistán a Estados Unidos hace 7 años. Trump después anunció en reunión de gabinete que pedirá al Congreso eliminar ese programa y también levantó muchas cejas al calificar el sistema de justicia estadounidense como un hazme reír. Yone, ¿cómo estás? Hay que decir que el Congreso ha intentado eliminar ese mismo programa en varias oportunidades hace ya varios años. Claro. La última fue en el 2013, cuando el grupo de los 8 senadores bipartidistas, demócratas y republicanos, aprobaron este paquete de reforma inmigratoria que finalmente nunca vio la luz del día, Gaby, en la Cámara de Representantes. En ese tiempo John Boehner dijo que simplemente no lo iba a considerar y ahí murió. Pero ese proyecto contenía incluso la eliminación de ese programa, porque ellos veían que no era necesario, de la forma como fue diseñado en 1990, fue diseñado precisamente para las condiciones en ese momento. Hoy por hoy ya no era necesario, pero esa posibilidad se quedó. Lo interesante también es que parte de este grupo de senadores era el mismo Chuck Schumer, al mismo que el presidente estuvo criticando. Así que posiblemente el presidente vio algo de información donde en los lugares que normalmente visita en la mañana y no se enteró completamente de la información completa o cómo había sido la historia alrededor de este programa. Lo que sí también es muy interesante es la forma como el presidente ataca especialmente este programa de diversidad. Y hoy la Casa Blanca dijo específicamente, después de lo que había hecho el presidente Trump, que no veían posible seguir manteniendo un programa que no daba los suficientes controles para la gente y que simplemente se escogía personas al azar. Pero ¿qué te parece si escuchamos primero lo que diga el presidente Trump y después te cuento a la vuelta? Este hombre que vino, o como quieran llamarlo, trajo con él a otras personas. Fue el punto de contacto primario para 23 personas que ingresaron o potencialmente ingresaron con él. Eso no es aceptable. Queremos deshacernos de la inmigración en cadena. Hemos querido hacerlo desde hace tiempo. Pero no está claro si el presidente está hablando de que seguramente el atacante era un ejemplo, por ejemplo, o de la posibilidad de que este tipo de personas que reciben este programa de visas puedan traer más y más a sus familias. Sí aprovechó para utilizar este concepto que ellos quieren seguir, digamos, recalcando, que es esto de la inmigración en cadena. Cuando un inmigrante está aquí, tiene la posibilidad de traer a sus familiares. Pero no son todos los familiares, Gaby. Es muy difícil que traiga 23 personas, así que eso es lo que llama mucho la atención de los abogados. Como sea, también es interesante porque el programa de visas, de este tipo de programas, es muy estricto, exige unas condiciones muy específicas y puede tomar 2 o 3 años mientras se hace la revisión de quién viene. Así que, pues, todo esto es un poco interesante y más bien lo que puede hacer pensar es que el presidente está utilizando este momento para impulsar sus propias medidas de inmigración. Claro, y sobre todo por la dimensión de esta reacción en relación con el otro atentado que fue mortífero, en aquel domingo allá en Las Vegas, el peor atentado, por cierto, en la historia de Estados Unidos, que fue perpetrado por un hombre estadounidense, en donde vimos una reacción muy diferente, y es ahí de donde sale esto que John está mencionando. John, muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Bye, Gaby, nos vemos. Bye. Y también en Washington.